Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos, compañeros de clase? Em, bueno, trabajo final. Nosotros discutimos en asignación en equipo el artículo de Bowen versus Roy de 1986. El tema o tópico es el proyecto de libertad, la libertad religiosa. Como les dije, bueno, en esta clase, en el proyecto final, estamos asignados el compañero, mi hermano Francisco Pirela y eh, yo, Daniel Ordóñez, como su servidor. Entonces, vamos a iniciar con los antecedentes. Darle paso la palabra a mi hermano. Gracias, Daniel. Buenas tardes, clase, compañeros. Para hablar un poco sobre lo fundamental de este caso, lo que sucedió, había un señor que se llamaba Stephen Roy y su esposa Karen. Ellos tenían una hija que se llamaba Little Bird of the Snow. Ellos vivían en Pensilvania en los 80s. Y ellos estaban recibiendo prestaciones sociales, estaban recibiendo, era una asistencia económica, también estampillas de comida, como a lo que ahora se le dice SNAP o EBT. Am, pero en ese momento, Steven y Karen, ellos se negaron a cumplir con uno de los requisitos cuando uno aplica para esos beneficios. Había que proporcionar el seguro social de todos los familiares en la familia y ellos no quisieron am, completar con eso. Ellos argumentaron que en base a sus creencias, que es obtener un número social para su hija Little Bird, que eso rompería su espíritu y eso violaba las creencias religiosas indígenas que ellos tenían. En ese tiempo, el Departamento de Bienestar Público de Pensilvania en respuesta canceló las prestaciones que se le pagaban a Little Bird y a sus padres. Y bueno, entonces en respuesta, Steven y su esposa Karen pusieron una demanda al Estado. Ellos argumentaron que la cláusula del libre ejercicio que está en la primera enmienda de la Constitución eximía de ese requisito de dar el número de seguro social porque eso era en contra en sus creencias. Entonces, eso es lo básico para darles una idea de lo que estaba pasando. Ahora vamos a meternos en más detalle a información sobre el caso en los pasos de lo que pasó. Y Daniel, si quieres hablar en esta parte. Claro, claro, gracias. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, em, como ya escucharon, lógicamente, Roy era un indio Abenaki y la familia tenía prácticas culturales, ¿no? Creencias religiosas de los nativos americanos. Él y su esposa Karen tuvieron dos hijas, Rene y Little Bear. Es parte también de los antecedentes, ¿verdad? Em, entonces, Little Bear, el gobierno el departamento que dedicaba a la parte de ayuda social, em, creyeron pertinente pues mandarle el número de seguridad social a Little Bear por medio de su padre Roy. Entonces, al emitirle el número de seguridad social, Roy indicaba que pues se iba a deshumanizar, es decir, que iba a tener falta de identidad espiritual conforme a su religión, y que le iba a que le iba a inhibir, digamos, de alguna otra manera, la singularidad que significaba en su religión ser parte de su cultura abenaki, y le arrebataría parte de su espíritu. Entonces, las estampillas o la ayuda social, en este caso, era necesaria para Roy, ¿no? Y de ahí empezó la disputa legal, ¿verdad? Que al final de cuentas la Administración de Seguro Social indicaba que era neutral de alguna otra forma la parte, que lo vamos a ver más adelante en la conclusión, la parte de proporcionarle un número de seguridad social a Little Bear. Entonces, más adelante, conforme vamos a dar la presentación de este caso, nos vamos a dar cuenta que
la justificación que Roy estaba generando no contraponía de alguna otra forma la primera enmienda, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Voy a dar la palabra a mi compañero Francisco para que avancemos en la presentación. Entonces, bueno, lo que pasó fue que, como explicó Daniel, el departamento, la Administración de Seguro Social dio ese número a Little Bird ya cuando ella nació, pero Steven y Karen no quisieron usarlo, quisieron devolver el número. La administración dijo que no lo podían anular, pero que iba a permanecer inactivo, que no se iba a usar para nada. Y Steven y Karen nunca usaron ese número, no abrieron ninguna cuentas o nada en nombre de la hija, nada así. Am, Algo también importante de saber, la corte en ese tiempo sí tomó en cuenta que si lo que él estaba discutiendo era algo legítimo en las creencias indígenas, querían verificar si era algo que él estaba inventando o que si era algo que otra gente en su cultura pensaban igual. Y si la corte determinó que en general esa creencia o esa convicción era coherente y estaba respaldada por las enseñanzas religiosas de los nativos americanos en general. Quizás no todos tienen esa convicción tan estricta, pero en general sí había los atributos para él tomar esa decisión. Ya para el año 1982, ya la niña tenía 2 años. Roy empezó a recibir asistencia económica y médica para él y sus 2 hijas. Luego en abril, el Estado le mandó una carta a Roy y le dejaron saber que había un error en su solicitud, que le faltaba el número de seguro social de Little Bird, que él no lo había dado. Y en eso el Estado declaró que en base a los estatutos y los reglamentos federales y estatales, que eso era un requisito, que para recibir beneficios era requerido uno dar el número de seguro social, eso como condición de elegibilidad. Pero el señor Roy se negó a dar este número para su hija. Él lo consideraba como que si lo hacía, que eso iba en contra de sus creencias religiosas. Y luego más tarde ese año, en septiembre, el Estado redujo la asistencia que él estaba recibiendo. Prácticamente eso se lo daban por ciertas personas en la familia, y se lo empezaron a dar por una familia de 3 y no de 4, por el no dar ese número de Little Bird. Y quitaron también la asistencia médica de ella. Y bueno, como empezó todo esto, ahí fue que el señor Roy puso una demanda en contra del Estado, el departamento que manejaba estos beneficios. Y eso pasó de corte a corte y al fin eso llegó a la Corte Suprema. Y ahora mi compañero Daniel ahora va a explicar sobre la primera enmienda de la Constitución. Gracias, Francisco. Bueno, aquí nosotros pusimos la primera enmienda tal cual viene en la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Dice la primera enmienda: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión, ni que prohíba su libre ejercicio, ni que coarte la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. La principal causa de la demanda de Roy por su hija Little Bear of the Snow fue respecto a la primera parte de esta primera enmienda, que dice que no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión. En este caso, nosotros habíamos compartido, bueno, en la discusión que teníamos un poquito, ¿verdad?, para esta exposición, mi compañero Francisco y yo estábamos comentando que efectivamente, pues, nosotros al leer el artículo estábamos viendo que, eh, bueno, el desarrollo del caso era adecuado y correcto para lo que estábamos viendo en la primera enmienda, ¿verdad? En esta parte, eh, no es tan ambiguo,
simplemente hace específico el punto de decir que el establecimiento de una religión no depende del gobierno, pero que efectivamente el gobierno está fomentando y no prohíbe en ningún momento la libertad de expresión y libre ejercicio de ninguna instancia política o religiosa o de asistencia social. Pero, pues lógicamente también como parte del gobierno, la asistencia social es muy importante, pero que forma, eh, es una cuestión de operación o de ejercicio del gobierno, ¿no? De ejercicio de las funciones del gobierno para la sociedad en general, en este caso la sociedad americana, ¿no? Entonces, la primera enmienda es muy clara, dice que no hay ningún tipo de restricción ni prohibición y siempre va a haber y no va a haber no se va a coartar la libertad de ningún tipo de expresión o de prensa. Entonces, esta es la parte fundamental de este caso, es la parte teológica o sobre todo, más no teológica, la teórica, legal, que básicamente, como hemos visto en la clase, forma parte fundamental de lo que nosotros estamos viendo en los contratos y en pues, lógicamente en las controversias comerciales, ¿no? También, que todos tenemos el derecho de poder tener las cláusulas de cualquier tipo de contrato o cualquier tipo de negociación comercial o gubernamental, claramente. Entonces, en esta disputa de Roy y Owen en 1986, nosotros estábamos viendo que todo esto iba correcto conforme a la primera enmienda. Entonces, bueno, desarrollemos esto y llegamos a una conclusión que al final de cuentas, pues vamos a ver que es consistente con el caso que estábamos viendo. Francisco. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, pasaron varios años, ya fue 4 años después que hubo una conclusión a este caso. En el 1986, la Corte Suprema dio la decisión, fue un voto de 8-1. ah, Dictaminó que el gobierno federal no violó la cláusula de libre ejercicio de la primera enmienda al asignar un número de seguro social para los beneficios de asistencia social. Prácticamente la Corte estuvo en desacuerdo con Roy en lo que él estaba argumentando. Es que el juez principal en ese tiempo era el juez Warren Burger y él escribió que la cláusula de libre ejercicio no otorga a un individuo el derecho a dictar la conducta de los procedimientos internos del gobierno. El requisito legal de que los solicitantes proporcionen un número de seguro social es totalmente neutral en términos religiosos y uniformemente aplicable. Es decir, que esto es algo que era todo el mundo lo trataban igual, no es que a los cristianos le pedían este número y a los judíos no, o algo así, todo eso se lo pedían a todo el mundo, entonces no era algo que lo estaban discriminando. Y que, bueno, que el uso de los números de identificación, eso tenía el propósito legítimo de prevenir actividades fraudulentas. Prácticamente, si hay, ¿cuántos John Smiths hay en los Estados Unidos? ¿Cuántos David Millers existe? Entonces sin tener más información, sin tener un número de identificación, sería difícil para el estado, sea Pensilvania o cualquier otro estado, asegurar que ese dinero o los fondos se estén dando de una forma legítima y que no haya duplicación, no se lo esté dando a la gente que no sea, cosas así. Y es lo que ha decidido la Corte. Y ahora Daniel va a concluir en nuestra opinión en esto. Bueno, nosotros habíamos acordado respecto a todo esto, bueno, estábamos de acuerdo en la decisión que había tomado la Corte Suprema en esos momentos, en 1986, cuando la Corte había realizado el fallo para este juicio, ¿no? Y bueno, concluimos que sí, la Corte dictaminó la sentencia correcta bajo todas las instancias y todos los tribunales donde pasó este caso.
nosotros habíamos dicho también que estaba un poco confuso, ¿no? En cierta parte, que por qué había una consideración adicional con Little Bill y no con su otra hija, pero las conclusiones fueron consistentes. Aunque el señor Roy tenía convicciones religiosas sinceras, el requisito gubernamental no era religioso, ¿no? Como lo habíamos dicho ya en parte de la conclusión, no es neutral totalmente. Es decir, el gobierno no puede ser dictado por las personas que están siendo gobernadas por el gobierno, pues básicamente, ¿no? Disculpando la, la redundancia, ¿no? Este requisito no establecía una religión estatal ni prohibía la práctica de ninguna religión, ¿no? Y era consistente con la parte de la primera enmienda, ¿no? Y sería imposible para el gobierno crear procesos y procedimientos que adherieran a todas las convicciones religiosas que potencialmente pudieran existir. Habíamos dicho también que pues era imposible pedirle a una persona de determinada religión, pongamos eh, la israelita, ¿no? O la musulmana, ¿no? Pongamos la musulmana en este caso, que le dijera a una instancia financiera, ¿sabes qué? Derivado que tengo la religión musulmana, necesito que tú no me cobres los intereses por el préstamo que te estoy pidiendo, que te estoy solicitando, ¿no? O sea, eso no, eso para empezar, es inconstitucional y, y lógicamente es una desigualdad social que se aprovecha por parte de su religión, de cada persona musulmana, ¿no? En este caso, lo que estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Que la Corte hizo su labor, que el Departamento de Asistencia Social hizo también su labor y que las personas que estuvieron involucradas en la decisión de 8-1 estuvieron en lo correcto, es decir, fallar a favor de no coartar las creencias religiosas del señor Roy para con su hija. Y que, bueno, la asistencia social eh, hasta los 16 años de Little Bit of the Snow iba a ser consistente, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la Suprema Corte de Justicia hizo lo correcto, falló en favor de la libre expresión de la religión del señor Roy y su familia, y que las condiciones adicionales, en este caso de la asistencia social, de los cupones, aunque no se le reestablecieron, fue necesaria esa disputa para que fuera clara el libre albedrío y sobre todo la parte de sostener las cláusulas de la primera enmienda. Entonces, pues nada, nosotros creemos que la discusión y la conclusión es consistente con todos los argumentos y los antecedentes del caso que nosotros discutimos. Espero que esta exposición haya sido un poco clara, más bien clara con respecto a lo que nosotros hicimos. Y bueno, mi compañero Francisco pues tiene unas palabras adicionales. Gracias, Daniel. Bueno, compañeros y profesora, espero que hayan disfrutado la presentación. Creo que fue un caso interesante al principio. Cuando leí lo básico no entendí por qué era algo religioso, porque solo se hablaba del seguro social y beneficios y no entendí hasta que nos metimos y investigamos bien y ya que vimos. Pero no es un caso, no era un caso normal. Era algo, obviamente era algo interesante que se fue hasta la Corte Suprema, no fue algo, y, y fue algo que hubo mucha discusión y entonces era una decisión importante. Pero bueno, gracias compañeros por su tiempo. Cualquier duda, aquí estamos para cualquier más información requieren sobre este caso. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, bye.